tema y durante esta semana hemos estado hablando de algunas cosas importantes y hoy vamos a hablar de otras cosas muy importantes, pero como siempre tenemos que pedir la dirección del Señor, ¿cierto? Así que vamos a colocarnos de rodillas. Oremos. Amén. Bondadoso Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Permite, Señor, que en esta mañana tu Espíritu pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros. Que los ángeles puedan habitar en medio de nosotros, Señor. Que los demonios sean apartados y que la luz del cielo pueda brillar sobre cada corazón. Amén. Enséñanos, Padre. Permitas que durmamos, despiértanos. Habla por medio mío, Señor, porque no soy nadie, no soy digno de nada. Pero, Señor, tú tomas a instrumentos indignos para transmitir tu palabra. Dignifícanos, Padre. Toma el control de nuestras vidas. Te invitamos en esta mañana para que estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar de algunas cosas interesantes. Durante toda la semana hemos hablado de algunas cosas importantes. Hemos hablado de la cuarta bestia de Daniel 7. Hemos hablado del dragón de Apocalipsis 12. Hemos hablado de la primera bestia de Apocalipsis 13:1. Hemos hablado de la bestia que sale de la tierra en Apocalipsis 13:11. Hemos hablado de la marca de la bestia de Apocalipsis 13:15 al 17 y de su imagen. Hemos hablado de la bestia de Apocalipsis 17 y la mujer que la gobierna. Pero toda esta información tiene un propósito. Y es que nosotros miremos si tenemos algún tipo de filiación con cualquiera de esas bestias. Es decir, esas bestias tienen un carácter que nosotros debemos mirar. Esa bestia es orgullosa. Todas esas bestias tienen una característica, son orgullosas. Pasaron 1260 años y nunca aceptaron que se equivocaron. Siguen con el mismo propósito. Esas bestias quieren tener la supremacía sobre las mentes y gobernar las mentes de los seres humanos. Esas bestias pelean por tener el primer lugar. Y pelean tanto que han conquistado la política, han conquistado la religión, han conquistado el comercio y están manejando todo. Porque quieren ser las primeras, quieren tener el primer lugar. Y nosotros tenemos que mirar si tenemos algún tipo de identidad con esas bestias. En cuanto a carácter. En el hogar, en la iglesia, en la sociedad. ¿Está bien? Si nosotros somos orgullosos, arrogantes, como las bestias, si queremos dominar la conciencia de los demás y decirle a cada ser humano qué debe hacer, ya nosotros tenemos la misma identidad que la bestia. Y es la adoración lo que define si estamos sirviendo al cordero o estamos sirviendo a la bestia. ¿Está bien? Eso es bien importante. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién ha creado estas cosas? Él saca y cuenta el ejército de ellas. Así que Isaías me dice algo interesante. Isaías me dice que debemos levantar los ojos en alto y mirar la creación de Dios. ¿Quién ha creado todas estas cosas? Y ustedes han estudiado Génesis y ustedes saben que todo lo creado fue creado por medio de ¿qué? De la palabra. Dios dijo y fue ¿qué? Y fue hecho. Así que cuando Dios dijo que la tierra produjera árboles, solamente habló. En todas las cosas que tenían que ver para el sustento del hombre, solamente dijo la palabra y existió. Pero Dios hizo algo interesante. Con el hombre se tomó el trabajo de moldearlo. No dijo la palabra, él mismo empezó fisiológica y anatómicamente a formarlo.
y luego que lo formó, el Señor, dice en Génesis 2:7, que sopló en él aliento de vida. Así que el Señor con sus manos lo formó, y luego que lo formó, le dio su espíritu para que fuera una creación perfecta. No pasó eso con los árboles, ni con la hierba, ni con los animales. Con el hombre hubo un trato especial, y eso muestra lo importante que somos para el cielo. Amén. Y vamos a hablar un poco de genética. Estos son los cromosomas. Estos tubitos que ven acá, en esos tubitos está condensada toda la información de quiénes somos nosotros. Así que a través de lo que hay en ese tubito que se llama cromosoma, nosotros vamos a poder entender de dónde venimos y quiénes somos, porque está toda la herencia biológica. Bueno, todos somos diferentes. Por eso cuando se quiere establecer si un hijo realmente, si el padre realmente es el padre de ese niño, se le toma un examen de ¿qué? De ADN. Y eso es lo que hay dentro de estos tubitos, nuestro ADN, toda nuestra información. No solamente la información morfológica, la parte de afuera, externa, sino que también está ahí condensada la información psicológica y la información fisiológica. Así que le damos de nuestros padres, de nuestros antepasados, todo lo psicológico, lo morfológico y también lo fisiológico. Y lo que se ha descubierto en la ciencia es que a través de los cromosomas y el ADN que está inmerso en los cromosomas, nosotros recibimos todos los rasgos característicos de nuestros padres. Así que se dice que el padre aporta 23 cromosomas y la madre aporta 23 cromosomas. El padre aporta cromosomas Y y cromosomas X, y la madre solamente aporta cromosomas X. Los cromosomas X solamente pueden dar como origen a una mujer o una niñita, el sexo femenino. Así que la madre no tiene el poder sino de dar a luz o aportar cromosomas femeninos, nada más. Pero el hombre puede aportar el cromosoma Y, que es el que dice si va a ser un hombre masculino, o el cromosoma X. Así que si la madre aportó acá 23 cromosomas X y el padre aportó 23 cromosomas Y, sale un varón. Pero si la madre aportó 23 cromosomas X y el padre aportó 23 cromosomas X, sale una dama. ¿Está bien? Pero el problema es que aquí en todo esto llevamos todas las deficiencias y cualidades de nuestros padres: físicas, psicológicas y fisiológicas. De manera que si un niño tiene problemas de corazón, muy posiblemente fue heredado por uno de los dos padres. Bueno, así que ahí vienen todos los rasgos de carácter: morfológicos, fisiológicos, psicológicos. Y cuando hablamos de los rasgos psicológicos estamos hablando del carácter. Así que mi padre era malgeniado, era iracundo, yo salí igual. Mi madre tenía rasgos nobles, los heredé. Mi padre era egoísta y avaro, yo salí igual. Mi madre era humilde, tal vez lo heredé. Así que heredamos todo lo que ellos nos dan. Y todos esos rasgos de carácter, toda esa información morfológica, psicológica y fisiológica está aquí en la célula. En la parte interna de la célula están los cromosomas, en el núcleo de la célula. Ahí está todo cuando nosotros somos. Ahora yo hago una pregunta a la luz de este pasaje. ¿Qué creen ustedes que cuando nosotros engendramos, y los que se van a casar, yo no entendí esto, pero yo lo entendí cuando ya había metido la pata. Pero es importante que entendamos qué es lo que nosotros le heredamos
a nuestros hijos. Eso es muy importante, porque la sierva del Señor dice que cuando nosotros no engendramos un hijo para que él tenga la imagen de Dios, estamos perpetuando la cadena de pecado de Satanás y estamos trayendo hijos al mundo para que sean súbditos del reino de las tinieblas. Eso es bien importante. Así que tener un hijo es una responsabilidad grande. Quiero leer este pasaje en Salmos 8, versículo 3 al 6. Cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Me has hecho poco menor que los que? Ángeles. Oiga, hermanos, cuando Adán y Eva fue creado, fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Ustedes imaginan el poder intelectual de Adán y Eva? ¿Ustedes imaginan la capacidad física de Adán y Eva? ¿Ustedes imaginan la visión de Adán y Eva? Ellos podían mirar los átomos. Las moléculas más pequeñas eran estudiadas. No necesitaban microscopio. Tenían un talento tremendo, hermanos. Así que cuando Dios creó a Adán y Eva y lo hizo poco menor que los ángeles, ¿qué información genética creen ustedes que había en cada uno de los cromosomas de Adán y de Eva? ¿Qué información psicológica, morfológica y fisiológica había? Hermanos, estaba el Espíritu de Dios en cada una de las células de Adán y de Eva. El Espíritu de Dios, cuando Dios creó al hombre, lo creó fisiológica y anatómicamente, pero cuando sopló aliento de vida en su nariz, colocó su Espíritu en cada célula. Y era el ADN de Dios el que vivía en Adán. Así que el Señor tomó un trabajo especial. Como hace el alfarero con el barro, el Señor tomó al hombre y lo formó. Qué cosa tan especial. No hizo eso con los animales, hermanos. No hizo con el sol. No hizo eso con la luna. No hizo eso con la hierba. No hizo eso con los árboles. Lo hizo con el ser humano. Lo moldeó. Para que el hombre entendiera lo importante que somos para él. Y Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a imagen y semejanza de él. Patriarcas y Profetas, página 25 y 26. Dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza que exterior. Oiga, o sea que morfológicamente, ¿qué traía Adán? Esto es importante que lo entendamos. Morfológicamente traíamos la semejanza, no iguales, semejantes. Como en el carácter. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Y ahora escuchen esto. Elena de Guayer emplea una palabra que en medicina se traduce como genética. Su naturaleza, ¿su qué? Naturaleza. Estaba en armonía con la voluntad de su creador. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios. Interesante esto. Así que el hombre era capaz de comprender las cosas divinas. ¿Cómo eran sus afectos? Puros. Eran puros. ¿Y sus apetitos? ¿Cómo estaba en el apetito? Su apetito dice que estaba ¿qué? Y sus pasiones estaban bajo el dominio de la ¿qué? De la razón. Y la razón estaba dominada por el Espíritu de Dios. Eso funciona así. La razón me domina a mí y mi razón, si yo le he entregado la voluntad al Señor, la domina a Él. Y aquí me dicen que la naturaleza de Adán y de Eva estaba en armonía. La genética de Adán y Eva, los cromosomas de Adán y Eva, el ADN de Adán y Eva estaban
estaban en armonía con todos los propósitos de Dios. Y en ese orden de ideas, cuando Dios creó al hombre en su misma genética y le entregó sus rasgos de carácter, y fue creado en su misma imagen, ahora le da una orden al hombre. Yo no entendí esto. Mis abuelos no lo entendieron, menos. Yo hasta ahora, hace muy poquito lo estoy entendiendo. Mi abuelo no entendió esto, vamos a leer. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, acá está el punto. Este es el texto más mal interpretado de la Escritura. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla. Así que después de que Dios le entrega su imagen al hombre, le entrega su carácter, ahora le dice que se multiplique. Yo pregunto, ¿qué era lo que quería multiplicar Dios? ¿Que naciera más gente por nacer? ¿Qué era lo que quería multiplicar Dios cuando le dijo a Adán, después de que colocó su imagen, su carácter en cada uno de sus cromosomas, le dice, ahora sí multiplíquense? No se lo dijo antes. ¿Qué quería que se reprodujera? La personalidad de Dios. El carácter de Dios. Mi abuelo no entendió esto y dejó 25 hijos. Mi abuelo materno. Una tía 16. Y yo que medio entendí, que creía que entendía en el adventismo, 5. ¿Y saben qué fue lo que en qué nos reproducimos nosotros y en qué engendramos? En pecado. Porque les transmitimos a nuestros hijos todos los mismos rasgos de carácter feos que nosotros poseemos. Sí, hermano, entonces simplemente estamos reproduciendo la carne. Está reproduciendo la carne. La carne es pecado y está contra el Espíritu Santo. Estamos reproduciendo la carne. Porque cada vez que engendramos un hijo sin la imagen de Dios, lo único que estamos reproduciendo es el pecado y trayendo súbditos de Satanás a esta tierra. Gente esclava. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Miren lo que dice Elena de White. Cuando yo le entendí esto a la Biblia del Espíritu de Profecía, pude entender mejor cuál era el plan de la redención. El huerto de Edén, este pasaje está tomado de la Educación, página 21. El huerto de Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegara a ser toda. Y su propósito era que a medida que la familia humana creciera, es decir, se multiplicara en número, estableciera otros hogares y escuelas semejantes a los que él había dado. De este modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra estaría llena de hogares y escuelas donde se estudiaran la palabra de Dios y las obras de Dios, y donde los estudiantes se prepararan para reflejar cada vez más plenamente a través de las edades sin siglo, de los siglos sin fin, la luz del conocimiento de su gloria. Así que Dios creó al hombre a imagen y su semejanza, pero no para que dejara de parar en cuanto al conocimiento de él, sino que para que cada día fuera ¿qué? Creciendo más y más hasta llegar a la estatura de los ángeles. ¿Está bien? Ese era el propósito. Así que Dios quería multiplicar en toda la tierra su propia imagen. Pero todos ustedes saben que entró el pecado, ¿no? Y cuando entró el pecado hubo una metamorfosis, hubo un cambio en el ser humano. Y todo lo que era bueno en nosotros, que habíamos heredado de nuestro Padre Celestial, todo lo que era bueno en Adán cambió y se convirtió en malo. Y el apóstol Pablo lo define de la siguiente manera en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean cómo explica Elena de White esto que dice Pablo en el deseado de todas las gentes. Bueno, no se alcanza a ver la página, es la página 15 porque la tapé con el librito. ¿Quieren anotar la cita o así? Dice, después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este, habiendo hecho conformar a su propia.
genética al padre y a la madre de nuestra especie. Así que después de que Adán y Eva pecaron, todo lo que había en los cromosomas de Adán, todo lo psicológico, todos los rasgos hermosos del carácter de Dios desaparecieron y Satanás empezó a tomar posesión del carácter del hombre. Ya la naturaleza de Adán no respondía de manera natural al llamado de Dios, sino que la naturaleza de Adán se resistía al llamado de Dios. Y eso lo vemos muy claro en Génesis capítulo 5, versículo 3, cuando nos habla del primer hijo que engendró Adán. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su, y le puso por nombre Set. Así que el primer hijo que engendró Adán, ¿cómo fue? ¿A imagen de Dios o a imagen suya? Ya traía las taras genéticas del pecado en su sangre. Ya en cada célula del hijo de Adán venía una tendencia hacia el pecado, le gustaba el pecado, amaba el pecado por naturaleza. Y lo podemos ver en lo que pasó con Caín y Abel. Vean lo que dice este pasaje del Espíritu de Profecía. Mente, carácter y personalidad. Generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo. De manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación, a través de sucesivas generaciones. Desde la caída, la tendencia ha sido siempre hacia abajo. Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también heredan muchos hermosos rasgos de carácter. Eso es lo que nosotros multiplicamos. Y por eso Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hay algo en mi genética, hay algo que traigo en mis células, que cuando leo la palabra de Dios y leo los requisitos de Dios, no se pueden sujetar a ella. Están en funda. Los deseos genéticos están en contra de lo que me dice la palabra de Dios. Y Jesús vino precisamente para remediar eso. Pablo lo explica de la siguiente manera. Esto es la exposición más grande de genética que da la Biblia. Antes de que Mendel planteara las leyes de la genética, antes de que Mendel hablara de genética y estableciera los principios de la genética, ya el Señor había hablado de genética. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, esto hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Pablo está hablando de la genética que trae. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y quiero decirle que Pablo nos está justificando. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mis células, podríamos decir, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que Pablo dice que cuando él se encontró con la ley, descubrió que había algo dentro de su carne que lo llevaba cautivo. ¿Cuántas veces ustedes se han levantado y han dicho, el día de hoy no voy a gritar acá en la casa? ¿Cuántas veces? Sí. Y cuando cae la noche han fracasado. A mí también me ha pasado. El día de hoy, Señor, hoy no voy a ser mal geniado. Y me centro en la ley. Y termina uno cayendo. Porque estamos peleando de manera equivocada. Así que en esta mañana vamos a mirar cómo peleó Jesús. Porque
Mateo capítulo 1 se toma un trabajo que pocos leemos y es hablarme de la genealogía de Jesús para que nosotros entendamos de dónde venía Él y qué genética traía. Está bien la transmisión, ¿cierto? ¿Y qué genética qué? Traía. Así que el Señor nos dio Mateo 1 para que nosotros entendamos que el conflicto de ustedes fue el conflicto de Jesús. Que el conflicto mío fue el conflicto de Jesús. Y que Jesús venció en ese conflicto. Y si Jesús venció, nosotros tenemos que mirar no las armas que utilizó. A mí me parece hermoso cuando la gente dice, ¡ay, qué experiencia bonita la de David Gates! Una experiencia de fe. Le pide y el Señor le da. Esa es la experiencia de él, hermano. Usted tiene que tener su propia experiencia. No se base en la experiencia de otros. Tenga su propia experiencia con Jesús. Porque lo que Jesús hace con cualquier ser humano lo puede hacer con usted. Y lo que Él hizo con Abraham lo puede hacer con usted y conmigo. Así que no vivamos de las experiencias de otros. Busquemos nuestra propia experiencia de fe con el Creador. David entendía muy bien esto, hermanos. Él entendía la ley genética. No se dejen engañar por ese rostro hermoso y esa mirada, porque en sus genes, hermano, traen las taras del pecado y de la rebeldía hacia Dios. A ver si alguien me lee este pasaje. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. Es decir, que cuando nosotros nacemos inclinados al mal. Eso entendió David. David entendió que él fue formado, engendrado en pecado, y que cuando fue concebido, ya las taras del pecado y del mal genéticamente venían en sus células. Él entendió eso. Solo cuando entendió eso, el Señor pudo hacer algo por él. Yo quiero que nosotros entendamos en el día de hoy estos dos principios hermosos. Estos dos principios hermosos. Porque a menos que entendamos esto, no vamos a entender el plan de la redención. La hermana Isabel leía un pasaje hoy que decía que ni uno de cada 100 que se casan, ese matrimonio está unido por Dios. ¿Cierto que sí? ¿Y saben por qué? Porque no entienden justificación por fe. Porque si uno se casara, entendiendo lo que es justicia imputada y justicia impartida, ningún matrimonio fracasaría. No fracasaría. No fracasaría ningún matrimonio, porque quien entiende estos dos principios, entiende todo el plan de la redención y entiende que no se casa para utilizar a su esposa como un objeto para sus deseos. Entiende que se casa para redimir a su esposa. Y ella entiende que se casa para redimirlo a él. Así que cuando se casan, ninguno está esperando nada del otro, sino que más bien está esperando darse en ofrenda para el otro, para que el otro pueda ser salvo. Cuando no se entiende eso, todos vamos buscando lo que queremos del otro. ¿Están entendiendo? Estos dos principios, Un segundito, según las estadísticas sobre matrimonio, de cada 100 matrimonios, 97 están en manos del enemigo. Solo 3 dicen: nosotros estamos muy felices, amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, y vivimos solo 3. O sea que 3 están en manos de Dios y 97 en manos de Dios. amén. Y eso pasa porque nosotros no le pedimos al Señor: Señor, ¿me puedes regalar una esposa? Yo espero el tiempo que sea, pero tráela tú. Si hiciéramos eso, la cosa sería diferente. Pero nosotros la buscamos nosotros. Lo que nos gusta, lo que nuestros ojos miran. Ahí está el problema. La sabe conseguir. Yo quiero hablar de estos dos principios de la justicia imputada y la justicia impartida, pero quiero hablar de estos dos principios en la vida de Jesús. ¿Ustedes sabían que Jesús recibió estos dos principios en su vida? Vamos a leerlo de la Biblia. Vamos a leerlo de la Biblia. Primera de Timoteo. Capítulo 3. Primera de Timoteo.
capítulo 3. Y vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Miren lo que dice la escritura. 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo le llama el Señor al plan de la salvación? Misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Y en qué fue justificado? Yo pregunto, todos nosotros necesitamos ser justificados y esta semana estudiamos que necesitamos ser justificados en el Espíritu. Aunque estemos en la carne, solamente vamos a ser justificados en el Espíritu. Y Pablo dice que solamente seremos justificados en el Espíritu de Cristo. Pero aquí me dice que Dios fue manifestado en carne. Me dice que Jesús se hizo hombre, pero me dice que aunque se hizo carne, necesitaba ser justificado en el Espíritu. Ahora, hermanos, Cristo tuvo que también aprender la justificación por fe. Así que si usted no le ha dado importancia al tema de la justificación por fe, empiece a darle importancia, porque el tema de la justificación por fe es el tema de la salvación. Porque Cristo tuvo que pasar por la justificación por fe, y ya lo vamos a ver. Cristo tuvo que recibir los dos grandes principios del Evangelio en la justificación por fe, que son la justicia imputada y la justicia impartida. Él tuvo que recibirlos. Si no los recibía, no podía ser mi ejemplo. No podía. Pregunto, Adán, más bien voy a preguntar, Luzbel, en el cielo, ¿fue creado o engendrado o adoptado? Creado. Y todo lo que es creado bajo un principio, sea en el cielo o en la tierra. Justicia imputada. Elena de White, Mensaje para los Jóvenes, página 32, dice: la justicia por la cual somos justificados nos es imputada. La justicia por la cual somos santificados nos es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Así que la justicia imputada me habla de que yo tengo un derecho al cielo. ¿Me da el derecho a qué? Al cielo. Y Luzbel fue creado en ese derecho. Luzbel fue creado con el derecho a estar en el cielo. Y él recibió ese derecho y lo aceptó, lo quería, se gozaba en él. Pero Luzbel no entendió que tenía que participar de este otro principio. Él no entendió que su santidad, su perfección y toda la hermosura de él provenían de la única fuente que emana todo el amor, de Dios. Y él quitó la mirada de Dios, se apartó de Dios, dejó de contemplarlo, y la luz del Espíritu de Dios dejó de iluminarlo, y se centró en sí mismo y surgió el egoísmo. Así que el pecado surge cuando no entendemos que necesitamos la justicia impartida de Dios. En Luzbel surgió el pecado cuando él creyó que él solo podía, que él no necesitaba del Espíritu del Padre, y empezó a avanzar solo. Ese fue el origen del pecado. A veces no lo sabemos explicar cuando una persona nos dice: ¿y de dónde salió el pecado? Sencillo, no entender que todo proviene del Espíritu de Dios y que la justicia impartida de Dios fue dada, y la justicia imputada para los habitantes del cielo y los de la tierra. Él no entendió esto, y él no quiere que ustedes y yo entendamos esto, porque si nos deja solamente en esto, que era lo que él deseaba, porque él amaba estar en el cielo, quería gobernar en el cielo, pero él no quería depender del Dios del cielo. Lucifer rompió con la relación, rompió con la confianza y rompió con la dependencia, porque rechazó el segundo principio de la justificación por fe.
La justificación por fe no es un mensaje dado para los seres humanos, es el principio eterno que viene desde el cielo, hermanos. Todos los seres creados en el cielo y en la tierra, creados bajo los dos principios: justicia imputada y impartida. Adán también fue creado bajo ese principio y fue creado con el derecho a permanecer en el Edén y con el derecho de estar en comunión con el cielo. Pero Adán escuchó la voz del enemigo y rechazó la justicia impartida de Dios. Y por eso Satanás creó la doctrina de la Trinidad, porque él sabe que con la doctrina de la Trinidad el principio de la justicia impartida queda socavado, hermanos, y queda por el suelo. Porque cuando se crea un tercer Dios, el Espíritu de Cristo no tiene entrada en la vida de ningún ser humano. Y los seres humanos empezamos a mirar la ley y a pelear solos contra el pecado y contra nuestras inclinaciones. Yo entendí eso muy tarde, ya había cometido muchos errores, pero gracias al Padre lo entendí y estoy en esa lucha. Yo le pregunto algo, hermanos. Jesús, Satanás creado en la justicia imputada, Adán creado en la justicia imputada, Jesús engendrado en la justicia imputada de Dios. Y escuchen algo, ustedes y yo después del pecado, adoptados en la justicia imputada de Dios. Así que Luzbel fue creado con el derecho al cielo, Adán fue creado con el derecho al cielo, Cristo fue engendrado en la misma genética del Padre, y ustedes y yo después del pecado somos adoptados porque Satanás nos reclamaba como suyos. Y cuando recibimos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Pero después que somos adoptados, ahora necesitamos entender esto, hermanos. Y a través de estos tres principios, recibir el Espíritu de Cristo. Ya le doy la palabra, hermano. Se me corta el tema algo que no quiero dejar ir ese punto. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos estos tres principios. Que entendamos la justicia imputada, la justicia impartida, y la justicia impartida da frutos. Y los frutos son una relación de intimidad con Jesús, una confianza implícita en cada una de las promesas de Dios y una dependencia inconmovible en Él. Una dependencia total. Jesús necesitó aprender eso. Y la Escritura nos habla de la fe de Jesús. Ahora sí, hermano. Hermano, entiendo que la justicia impartida es el proceso para nacer de nuevo y hacernos idóneos para recibir la doctrina imputada. La doctrina imputada se recibe primero, hermano. Porque yo no puedo ser transformado a menos que reciba a Cristo como mi Salvador. Y la justicia imputada se recibe en la cruz del Calvario. Así que se da primero eso. Pero después de que yo acepto a Cristo como mi Salvador, debo entender de que yo no entro a una religión, que es lo que nos han enseñado en el adventismo, de que solamente cumplo con ir el sábado. Tengo que entender que es una vida de confianza total, donde diariamente recibo el Espíritu de Cristo. Asociaríamos la justicia impartida con la santificación, que es lo que nos hace ser idóneos para el cielo. Por eso nosotros no podemos, con la gracia de Dios, seguir viviendo esa vida de pecado que traíamos en la carne, que es contra el Espíritu. Parte de la justificación es que nos santifiquemos, porque el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Es necesario tener esa santidad que nos la da el Espíritu de Cristo. Amén. Y por eso el ataque de Satanás con la doctrina de la Trinidad es para este principio, la justicia impartida, porque es de donde viene la perfección, porque es el Espíritu de Cristo quien obra en nosotros. Y lo que dijo la hermana es precisamente lo que dice el mensaje para los jóvenes, página 32. La justicia por la cual somos justificados nos es imputada, la justicia por la cual somos santificados nos es impartida. Es muy posible que no estemos recibiendo la justicia impartida porque no tenemos una relación de intimidad. Jesús tuvo que recibir esto, hermanos. Y por eso se le llama la fe de Jesús. Porque Él tuvo que ser justificado bajo esos principios. Ustedes saben que Jesús
¿Fue engendrado por segunda vez cuando se encarnó en esta tierra? Fue engendrado por segunda vez. Y fue engendrado con el derecho ¿a qué? Al cielo. Recibió, y por eso Mateo me dice que lo que María iba a tener era engendrado del Espíritu Santo, bajo el principio de que tenía derecho al cielo, aunque por parte de María, por parte del Padre, nació con el derecho al cielo. Por parte de María, traía toda la genética de sus antepasados. Y Jesús recibió la justicia imputada. Recibió la justicia imputada. Pero a través de toda su vida tuvo que recibir la justicia impartida, y el Espíritu del Padre reposaba sobre él cada día para que pudiese luchar con las taras genéticas que traía. ¿Qué conflicto el de Jesús? Vean lo que dice. Deseado de toda la gente, es página 16. Así casi 2000 años se oyó una voz en el cielo de significado misterioso, que partiendo del trono de Dios decía: he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no lo quisiste, sin embargo, un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, ¿tú qué? Tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado. Qué interesante. El propósito del cielo. Y nació bajo esos dos principios y vivió bajo esos dos principios. Porque a menos que Él viviera bajo esos dos principios, justicia imputada e impartida, no puede ser nuestro Salvador. Tenía que experimentarlo en carne propia. Así que Jesús, con la única diferencia de que nosotros fuimos adoptados en la justicia imputada y Él fue engendrado, Jesús necesitó la justicia impartida y necesitó ser, y necesitó aprender, y necesitó aprender, y necesitó aprender. Nada que nosotros no podamos aprender. Uno se dice: oiga, ¿cómo dejó el trono por nosotros? Increíble. Y acá están los dos principios, por toda la Biblia: justicia imputada. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, nos dice Hebreos 2:14. Así que era necesario que el Hijo de Dios naciera de carne y sangre, con taras genéticas que traían rebeldía en sus genes, que traían rasgos de egoísmo, que traían un montón de cosas. Pero Él le iba a probar a este mundo y al universo entero que cuando un ser humano está ligado estrechamente con Dios, puede vencer todos sus defectos de carácter, hermanos. Todos sus defectos de carácter. No hay nada que ustedes y yo no podamos hacer si tenemos una relación de intimidad con Jesús. Propósito de la Escritura: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Saben que este salmo no lo escribió David hablando de él mismo? Es un salmo hablando de Jesús. Y dice que el Señor cada día le preguntaba a su Padre: enséñame a hacer tu voluntad. Jesús no creía saber nada, pero los laodicenses sí creemos saber algo. Creemos saberlo todo. No tenemos necesidad de nada. Conferencias de profecía, yo ya me las sé. Conferencias de justificación por fe, yo ya entiendo eso. Reforma por salud, yo sé de eso. 20 años siendo vegetariano. Yo entendí después de 20 años que no sabía nada, hermanos. Nada. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice: tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Jesús le decía a su Padre cada día: que tu espíritu me guíe. Derrama tu espíritu, Padre, sobre mí. Dame tu justicia impartida, Padre, la necesito. Esa era la oración de Jesús. Y por eso Él dijo en Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo.
según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, Jesús tenía que postrarse noches enteras y decirle: Padre, ¿qué tengo que hacer? No sé hacia dónde ir. Háblame, por favor, ¿qué hago mañana? ¿Cómo puedo llegar a las personas? ¿Cómo tengo que tratar a los fariseos de la sinagoga que me hacen la guerra, Señor? Enséñame tu voluntad, Padre. Y el Padre le susurraba al oído todo lo que él debía hacer. Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros si realmente lo pedimos. Justicia impartida. Escuchen esto. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Acá me dice que Jesús combatió contra la herencia genética que traía en sí con gotas de sangre. Aferrado del Padre, no se desligaba del Padre un solo minuto. Dependencia total del Padre, sin importar lo que viera, creía en cada promesa del Padre. El Padre le daba el Espíritu y Jesús derrotó el pecado en la carne. Justicia impartida. A ver si Jesús recibió disciplina o no recibió disciplina. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Qué? Y las traducciones griegas dicen: fue oído a causa de su amor reverente. La palabra temor, amor, se traduce como temor. Así que en la versión original dice que Cristo fue oído a causa de su amor reverente. Y aunque era hijo, por medio de lo que padeció, aprendió él tuvo que aprenderla. Él tuvo que aprender la lección de que solo no podía hacer nada. De que todo lo que hiciera y la victoria sobre el pecado procedía del Espíritu que el Padre le impartía. Y por eso nos da esta seguridad, hermanos. La seguridad para cada uno de nosotros, para cada pecador en esta tierra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese mismo pasaje termina diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ustedes y yo tenemos un representante en el cielo que padeció lo mismo que ustedes y yo padecemos, pero con una diferencia: jamás se dio a la tentación. Justicia impartida. Vivía en conexión con el Padre, era uno con el Padre, no vivía en contiendas, no vivía en egoísmo, no quería el primer lugar en la iglesia, no quería el primer lugar en el hogar, no era orgulloso, no era altivo, traía eso en sus genes. Pero ¿saben algo? El Espíritu de Dios subyugaba todas esas inclinaciones y no permitía que salieran. Y eso mismo va a hacer el Espíritu de Cristo con ustedes y conmigo, y se lo permitimos. Amén. Deseado de todas las gentes, página 97. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviera importancia para su vida propia. Está hablando de justicia impartida, y para ellos tiene poco interés. Eso yo ya me lo sé. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. ¿Por qué las encontramos tan difíciles de resistir, hermanos? Hermano Alejandro, ¿por qué serán tan difíciles de resistir? ¿Por qué las seducciones que Cristo tenía en su carne? Porque yo les digo algo: Satanás trabaja con nosotros de acuerdo a lo que tenemos en nuestra genética. Él solamente puede trabajar a través de lo que yo traigo genéticamente, y lo hace a través de las habilidades del alma. Conmigo ha trabajado mucho, pero el Señor me enseñó cómo se pelea. Él me enseñó cómo la pelea, para que no siga siendo esclavo del diablo. Y no he alcanzado la victoria en muchas cosas de mi vida,
pero ya sé cómo se hace y sé que si me entro en una relación de intimidad con Jesús, Él me va a dar la victoria total sobre mi carácter. ¿Por qué las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir? Porque Jesús tenía conexión. Jesús tenía tiempo para relacionarse con su Padre. Jesús no permitía que ni siquiera la obra de Dios lo desligara de la relación con su Padre. Y cuando se sentía asediado por las multitudes, se apartaba. Y los discípulos decían: Señor, pero las multitudes te buscan. Tengo que ir a relacionarme con mi Padre. Porque Él no podía dar algo que Él no recibía. Hermano Diego. Exacto. Había un principio que movía a Jesús y era el principio de la abnegación. Abnegado en el hogar, abnegado en la iglesia, abnegado en la sociedad. Escuchen este pasaje, hermoso. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Está hablando Elena de White de genética. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder ¿a qué? A la tentación. Oiga, hermanos, o sea que Jesús genéticamente traía la posibilidad de ¿qué? ¿Saben qué necesitaba para ceder a la tentación? Solamente desconectarse del Padre, dejar de recibir el Espíritu del Padre. Y en el momento en que Cristo se desconectara del Padre, fácilmente podía ceder a la tentación. Hermano Alfonso. Sí, hermano, pues quería recalcar eso, ¿no? Que él todos los días se oraba mucho y pedía la porción para cada día. Digo, cada día tiene su propio afán. Nosotros debemos hacer lo mismo porque estamos en la misma situación de la humanidad de Cristo. Amén. Amén. En el libro de la educación dice que Cristo cada día recibía una porción del Espíritu del Padre para ese día. Así que usted no se preocupe, hermano. Yo no me preocupo por mañana. Yo debo estar preocupado por el hoy. Hoy debo relacionarme con Jesús y mañana debo levantarme y hacer lo mismo. Hoy. Para Jesús no existía el mañana. Para Jesús existía el hoy. Gálatas capítulo 3, versículo 23 nos da una interpretación hermosa acerca de la justicia imputada y impartida en la vida de Jesús. Pero antes que viniese la fe, y a mí me llama la atención este pasaje, a mí me gusta mucho meditar en cada pasaje que dice la palabra de Dios y sobre todo cuando me habla de justificación por fe. Así que cada vez que yo tomo el Apocalipsis, miro qué es lo que el Señor trata de enseñar en justificación por fe en ese pasaje. Porque en toda la Biblia el mensaje que Dios nos quiere dar es justificación por la fe. Sea en las profecías, sea en el santuario, en cualquier tema que escojamos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser. Hermanos, me llama la atención que aquí no se habla de la fe como un concepto teológico, sino como una experiencia en la vida de Jesús. Y me dice que este mundo estaba encerrado hasta que viniera la fe y se manifestara la fe. Y que Satanás tenía sujeto peleando a la gente, guardando la ley y el legalismo, y así encontró a su pueblo, y Jesús vino a enseñarnos cómo se debe pelear. Y el propósito de este tema es que aprendamos cómo vencer como Cristo venció. Y hermanos, en Cristo se cumplió la primera profecía que hay en la Biblia, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te mayugará en la cabeza y tú le mayugarás o le herirás en el talón. El primer pasaje que nos habla de genética está en Génesis. Y nos dice que Dios le dijo al hombre y a Satanás, le dijo a la mujer y a Satanás, que iba a haber una eterna enemistad entre lo que hay en la carne, en la genética,
y entre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Jesús recibió esa promesa y Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. La gente piensa en el mundo religioso que aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Hermanos, en la cruz fue solamente la síntesis del conflicto, la culminación del conflicto. 33 años de la vida de Jesús aplastando la cabeza de la serpiente en su genética. Cada día Jesús tomaba esa genética y en la justicia impartida del Padre la aplastaba, la subyugaba y moría. Y usted y yo necesitamos hacer eso. Es la única forma de que aplastemos la cabeza de la serpiente que tenemos en nuestra genética. Cada día con Dios. Y por eso Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Jesús le probó al mundo, al universo y a Satanás que todo hijo de Dios que quiera y se una con él puede tener victoria total sobre el pecado. Amén. Así es. Y por eso Satanás inventó la doctrina de la Trinidad. Y por eso Satanás y el cuerno pequeño en la Edad Media destruyeron la justicia imputada que viene del santuario. Porque si usted no entiende la justicia impartida, que viene del santuario, usted no va a saber cómo se pelea. Y termino con esto, hermanos. Entendiendo qué es la imagen de Dios, y entendiendo qué es la justicia impartida de Dios y el propósito de Dios para nosotros, y entendiendo los dos grandes principios sobre los cuales Cristo pudo redimirnos, vamos nosotros a entender los dos grandes principios con los cuales podemos llegar a ser instrumentos para redimir a otros. Principio para redimir a la esposa. Que usted entienda justicia imputada y justicia impartida. ¿Cómo se entiende eso? En esos dos principios hay un principio que está sobre todos los principios: abnegación. En el hogar, si el principio de la justicia imputada, donde el cordero se entrega todo, y entrega su cuerpo, y entrega su sangre, para que el otro pueda ser reconciliado con el cielo, si ese principio lo tengo yo en mi casa, yo me voy a entregar todo, y voy a entregar mi cuerpo, mis fuerzas, y todo lo que soy, para que el que está a mi lado pueda reconciliarse con Dios. Lamentablemente a veces somos piedra de tropiezo para que no pueda reconciliar con Dios. Es una ofrenda abnegada, hermana Jenny. No se trata de tener señorío, se doblega. Y si la persona entiende en el hogar el segundo principio, que es la justicia impartida, va a entender que él no puede redimir a su cónyuge, no puede redimir a su hijo, a menos que se una con Dios y reciba el Espíritu de Cristo cada día para poder ser una influencia salvadora. Hay que colocar este principio. Ahora entiende, hermana Isabel, por qué es que el libro que leyó del Espíritu de Profecía dice que ni uno de cada 100 hogares, porque no se entienden esos dos principios. Y si no entendemos esos dos principios, con la esposa, con los hijos y en la iglesia, en todo lado vamos a querer ser señores. Nadie va a querer ser siervo. Y Jesús mostró esos dos grandes principios para que entendamos cómo debemos salvar a los seres humanos. Y si cuando usted tenga una charla con un hermano de la organización que ama la organización, y usted tiene esa charla y no entiende estos dos principios, usted va a terminar discutiendo, peleando y destruyendo a esa persona. Porque usted va a ir a querer ganar una controversia, va a querer ganar una discusión, va a querer dejar plenamente sentado que usted tiene la razón y que usted conoce la deidad y que la doctrina falsa de la Trinidad es un engaño y que él es un trinitario. Y usted no va a entender que usted tiene que redimir a esa persona, no destruirla. Hermanos, conocer la deidad no es entender matemáticamente una doctrina, no es entender que son dos, es experimentar esos dos principios en la vida, porque quien experimenta esos dos principios
tiene a Cristo viviendo en su vida. Esto no es matemático. Si fuera matemático sería solamente filosofía. Y el Señor nos dio un ejemplo muy bonito. Génesis 49 nos habla de la profecía de Jacob. Y en Génesis 49 algo muy bonito que quedamos de alguna vez estudiar eso con la hermana Jenny, nunca lo hicimos. Y es estudiar cómo el Señor toma a 12 hombres, hijos de Jacob, y los transforma en hombres a su misma imagen, hombres destruidos. Y el Señor habló de eso porque Génesis 49 me habla de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando se une con Dios. Y llegamos a pasar de ser suplantadores, que es lo que quiere decir Jacob, para entender que llegamos a ser hijos de Israel, el que lucha con Dios y vence. Justicia impartida. Quisiera, hermanos, terminar. ¿Qué horas tienen, hermanos? 10 para las 12. Ya voy terminando. Quiero leer este pasaje, que lo he leído muchas veces acá, pero creo que es necesario que lo entendamos completamente. Escudriñar las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasqueada al enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Así que Elena de White me dice que el fuerte pregón ya comenzó cuando se reveló el mensaje de la justicia de Cristo en 1888. Pero el fuerte pregón no comenzó para el mundo, comenzó para los adventistas. ¿Están entendiendo? Así que es tiempo de que ustedes y yo, si entendemos la justificación por fe, le demos el fuerte pregón al pueblo adventista. Porque está que termina el fuerte pregón para el pueblo adventista. Hermano Alejandro, ¿iba a decir algo? Okay. Me parece muy interesante y invito a todos los hermanos a que profundicemos estas enseñanzas, porque hablaba yo ahorita precisamente con el hermano Alejandro y le hacía una pregunta como profesional. Los institutos de educación en Colombia, a bachilleres y a profesionales ya que han estudiado la cátedra, les enseñan que nosotros venimos de la genética del hijo. Entonces estamos estudiando los principios de Dios, donde somos creados por una inteligencia superior al mico. Entonces, y no nos enseñan en qué momento el mico dejó de ser un animal y empezó a razonar. Entonces, si nosotros tuviéramos la genética, hermanos, si nosotros viniéramos del mico estaríamos mejor. Porque los micos hay cosas que no hacen que nosotros hacemos. No cometen las maldades que cometemos. No cometen los errores que cometemos nosotros. Genéticamente ellos están mejor. Así que, hermanos, este principio dice que el fuerte pregón del tercer ángel empezó en la revelación del mensaje de la justificación por fe. Así que es tiempo de que nosotros le demos el fuerte pregón a la iglesia adventista del séptimo día, porque está que se termina el tiempo de gracia para todos aquellos que hemos recibido este mensaje. Y luego va a venir el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Pero el fuerte pregón de Apocalipsis 18 no es para la iglesia adventista. El fuerte pregón de Apocalipsis 18 es para los gentiles que no han conocido el mensaje y que el Señor los va a llamar a salir de Babilonia. Así que es hora de que proclamemos el mensaje, pero tenemos que proclamarlo bajo los dos grandes principios de la justificación por fe: justicia imputada, justicia impartida. Y esos principios solamente se pueden manejar en la negación. Hermano, ¿puedo decir algo ahí? Y que ese mensaje para la iglesia adventista se resume en lo de 1888. Y nosotros no conocemos los escritos de Elena G. White, pero tampoco conocemos los escritos de Waggoner y Jones, que son dos pastores que Dios mismo envió para que entendiéramos el principio de la justificación por la fe. Entonces vale la pena también tener en cuenta que hay otro mensaje que aún desconocemos y que tenemos que estudiar ese principio. Claro que sí, claro que sí. Miren algo bien interesante, hermanos. Miren algo bien interesante. Si nosotros no entendemos esto, la justificación por fe, nosotros vamos a querer sacar gente de todo lado. Pero yo les digo algo: el que sale de la iglesia adventista organizada,
a esta experiencia sin entender los principios de la justificación por fe, sale igual de destruido. Por eso Jesús no tenía afán de sacar a nadie de ningún lado. Jesús, el único afán que tenía en su ministerio era de poner en conexión de intimidad, de relación, a cada discípulo que se acercaba a él con su Padre. Cada discípulo lo llevaba a que se relacionara, dependiera, confiara en el Padre. Ese era el principio que Jesús quería implantar en cada ser humano. Nosotros, proselitismo religioso, a todo mundo queremos convencer para que crea que nosotros estamos mejor. Y cuando la gente llega y mira nuestros caracteres, se da cuenta que estamos igual de destruidos que allá. Necesitamos entender el principio de salvación, hermanos. Hermano, Juan 17, el Señor nos manifiesta ese amor tan maravilloso. Y dice que mirando al cielo eleva esta oración: Padre, que ellos sean uno solo como tú y yo somos uno. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es tu verdad. Y no ruego solamente por estos que están conmigo aquí, que no se han perdido porque los he guardado, excepto el que es perverso, sino también bendice a los que han de creer por el testimonio y la palabra de Dios. Amén. Así es. Por eso, hermanos, yo tengo un principio en mi vida. Y como les digo, cuando yo trato de hacer evangelismo en lo poco que el Señor me permite hacer, yo no me baso en el ministerio de David Gates, ni de Gambetta, ni de la deidad. Yo miro cómo trabajó Jesús. Porque ese es el único ministerio que hay. No hay ningún otro ministerio. Y si usted no trabaja de acuerdo al modelo, usted está en otro cuento. Y hay un principio que tengo. Jamás le digo a nadie que se salga de ninguna parte. Aquí nos reunimos en la iglesia de Manuel, nos reunimos en la Madrid, nos reunimos en San Martín, pero usted debe pedirle al Señor qué debe hacer, y cuando el Señor le diga cuándo debe salirse, hágalo, pero eso debe establecerlo usted y el Señor, no se lo debe decir un hombre. Y cuando el Señor le muestre que debe salir, aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Para que forme parte de pecadores que están buscando al Señor y quieren ser redimidos en la justicia impartida de Dios. Porque hay gente que en esto cree que es santa y cree que los trinitarios están por debajo de ellos. Y creen que el que cree en la Trinidad está más perdido que ellos. Eso no lo define una doctrina, lo define el carácter. La doctrina es parte de la verdad, pero toda doctrina tiene una enseñanza teórica y tiene una enseñanza espiritual. Y hay trinitarios que no entienden la doctrina de la teoría, la parte de la teoría, pero tienen relación de intimidad con el Padre y sus caracteres están cambiando. Ustedes dicen, no, y yo les digo, Cornelio es uno. Cornelio no entendía, pero en la escritura me dicen Hechos 10 que Cornelio oraba a Dios, era rico en limosnas, y me dice algo más, era justo. Y el Señor le envió un ángel. Era un hombre que estaba recibiendo justicia impartida, aunque no entendía la doctrina. Así que tengamos cuidado con juzgar, hermanos, y destruir a otros seres humanos con doctrina. Hermano, Cornelio estaba mejor que muchos, porque ya estaba practicando. Amén. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 70. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestros caracteres y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo. ¿Qué debemos vencer? El orgullo. A ver, ¿la pasé mal? Aquí. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual. ¿Qué se debe vencer? ¿A través de cuál justicia? Impartida. Amén. Hermanos, si no entendimos tanto lo de las bestias y los cuernos,
Si entendimos lo que está pasando en el mundo, eso es suficiente, pero que entendamos esto. Esto es la síntesis de todo el mensaje. Yo le digo a mi esposa, porque a veces me dice, yo no entiendo muy bien esto de las cuerdas de las bestias, no se preocupe si no entiende, pero usted tal vez está recibiendo muchas cosas hermosas que muchos otros no están recibiendo, entendiendo todo eso. Así que no nos preocupemos, sino por recibir el Espíritu de Cristo. Amén. Dice algo interesante aquí. No todos los que profesan observar el sábado serán ¿qué? Sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe. Oiga, eran de la deidad, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también las profecías y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Este pasaje es tremendo, me dice que muchas personas quizá vamos a predicar profecías, vamos a entender todos los puntos doctrinales, pero nos vamos a perder porque no recibimos justicia impartida. Terminamos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. ¿Qué pasa con los que se unen con el mundo? Es decir, que la preparación para la marca de la bestia no es cuando salga la ley dominical. Hay una preparación para la marca de la bestia justo antes. ¿Están entendiendo esto? Antes que busque el panito. Hay una preparación para la marca de la bestia. Y en esa preparación para la marca de la bestia se está recibiendo el molde de la bestia. Es decir, que se está recibiendo el carácter ¿de quién? De la bestia. Así que usted y yo debemos estar preocupados si nosotros tenemos rasgos de nuestro carácter que tiene la bestia. Y que la bestia manifestó durante 1260 años y que sigue manifestando. Porque si ustedes y yo tenemos esos rasgos de carácter, quiere decir que ya tenemos el molde. Y que lo único que estamos esperando es que salga la ley dominical para recibir la marca. Y hay muchas personas que hoy día en la deidad, y yo eso lo veo por todos los medios, en el Facebook, YouTube, hay hermanos que salen a atacar, pero no atacan al sistema, no atacan las doctrinas falsas, no atacan el error, están atacando a las personas. Se van contra las personas. Motivos incorrectos. Esos hermanos se están preparando para la marca de la bestia. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la que, tanto intelectual como que, ¿están entendiendo lo que explicamos? Una doctrina tiene dos partes, una parte intelectual y la otra es la parte. En el mundo hay trinitarios que no entienden la parte intelectual, pero tienen conexión y están recibiendo la parte espiritual. ¿Me están entendiendo? Ahora, ustedes y yo no tenemos justificación, porque entendemos la parte intelectual y quizá no entendemos la espiritual. Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen de Cristo, hermano. Ese es el gran propósito de todas estas conferencias, que ustedes y yo podamos empezar a recibir en abundancia el Espíritu de Cristo. No quedan sino dos pasajes, no quiero dejar de leerlos. Deseado de toda la gente es página 51. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo. Así que si una persona tiene una religión legal, a todos los que doctrine los va a volver legalistas. Y Jesús dijo que cuando se hacía un discípulo así, cuando se hacía un prosélito así, se convertía en 2 veces más hijo del infierno que antes.
Me está diciendo la Escritura que quien predica una religión legal, una religión legalista, una religión que no recibe justicia impartida de Dios, una religión desprovista del Espíritu de Cristo, está diciendo que quien predica una religión así está mejor en el mundo. Y quien recibe una religión así está mejor en el mundo. Porque llega y se convierte en 2 veces hijo del infierno que antes. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. Escuchen esto: el ayuno, la oración, movidas por un espíritu de justificación propia. ¿Sabía usted que usted puede orar y ayunar en justicia propia? Eso es importante que lo entendamos. ¿Qué espíritu es el que nos mueve cuando oramos y cuando ayunamos? Es abominable a Dios la solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impotente, proclaman que el que hace estas cosas se considera justo, con derecho al cielo. Interesante que podemos externamente humillarnos, pero si no hay humillación interna, ustedes saben que las cosas tangibles del hombre son las más fáciles de expresar, y a veces en las cosas tangibles queremos expresar todo por fuera, pero en las cosas intangibles, que son las de carácter, no las queremos entregar. La Escritura me dice que yo tengo que aprender, este es el último pasaje, grábelo en su corazón: si yo soy parte del anticristo y si yo participo del espíritu del anticristo. Juan dijo que yo puedo tener el espíritu del anticristo perteneciendo a la deidad, y que puedo tener el espíritu del anticristo predicando las profecías. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Usted y yo debemos probar nuestro propio espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús recibió justicia imputada y justicia impartida es de ¿qué? Miren en lo que reposa, en lo que se define el espíritu del anticristo. Quien cree que un tercer espíritu es el que lo transforma y que no es el espíritu, la divinidad de Cristo ofrecida por nuestra salvación y nuestra redención en la justicia impartida, está equivocado, por lo menos en la parte intelectual. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que entiende el plan de la redención, de la justificación por fe. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? ¿Sabe qué dice el espíritu del anticristo? Que hay un tercer Dios, teológicamente. El espíritu del anticristo dice que nosotros podemos morir como estamos, así nací y así me muero. En el espíritu del anticristo no hay poder para vencer el pecado, porque no se recibe la justicia impartida de Dios. Así que pidámosle al Señor para que nos dé victoria total sobre el pecado, porque lo necesitamos y vivimos en tiempos solemnes. Permitámosle al Señor que Él pueda hacer su obra de impartirnos su espíritu, y que cada uno de nosotros llegamos a ser cual Él es. Debemos ir de regreso a Génesis 1:27. El soplo de Dios en nosotros, en cada célula de nosotros, transformando nuestra genética deformada. Dios los bendiga. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Amén. Padre Santo, tú conoces, Señor, todas nuestras deficiencias. Genéticamente conoces la destrucción que hay en nosotros.
Esta mañana, Señor, culminando esta serie de temas, queremos llegar a tus pies, humillados, Padre, conociendo el tiempo en que vivimos y sabiendo que vivimos en tiempos solemnes y de peligro para la pérdida de nuestras almas. Padre, nos llegamos a ti suplicándote que nos regales. Tenemos el derecho, Señor. Tú lo diste. Jesús murió para hacernos acreedores de ese derecho. Queremos la justicia impartida que ofreces, que es el Espíritu de Cristo. Padre, danos la perfección. Ayúdanos, Señor, para que podamos llegar a ser cual tú eres en nuestros hogares, en nuestra iglesia y donde quiera que estemos. Permite que podamos proclamar a voz en cuello que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que podamos, Señor, mostrar con nuestra vida y nuestra boca que en Cristo hay poder para vencer el pecado. Quedamos en tus manos, Padre amado. Gracias por ser un Padre tan bondadoso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, inmediatamente